de Luis, todo por correo electrónico. No se ha enlazado, ha de tener problemas técnicos quizás. Pero si está Brenda, ¿no? Iniciamos con Brenda. Ah, sí, cierto. A ver si. Once. Sí, sí. No le podemos hablar pues a Brenda ahorita ahí, ¿no? Ella ya está en línea, ella ya está conectada. Pero ¿cómo decirle maestra Brenda, por favor? Iniciamos, algo así. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos Nos, días. esta es la liga que nos enviaron para la transmisión de la conferencia, pero nos escribió Krishna que nos conectemos, pero es la única liga que nos mandaron. Está hablando del ciclo de De conferencias, sí, conferencias, retos para el acceso abierto a la información. correcto. Sí, esa es la liga que tenemos. Bueno, esa es la liga que generamos para ese evento. Pero pues estamos en espera de que entren los panelistas o no, no, la verdad desconozco. Julio, ¿me Yo, puedes su escuchar? servidor, estoy en el área de soporte técnico. Solo iniciamos la sesión, hacemos los ajustes para que puedan Julio, transmitir, para que Julio, ¿me puedan, puedes escuchar? ¿mande? Julio, por favor, ¿puedes colocarme como anfitrión? Claro. Gracias, Julio. ¿Anfitrión o coanfitrión? Coanfitrión. Ok. Maestra Brenda, buenos días. Hola, buenos días. Ok. Evento coanfitrión.
Julio, ¿por qué no puedo activar mi cámara desde acá? En un momento comenzamos, maestra Brenda. Ok, gracias. Ya eres coanfitrión, si no puedes activar, algún problema tienes con la cámara porque tampoco yo puedo activártela desde acá. Ok, vamos a comenzar así. ¿Ok? Sí. Yo voy primero. Buenos días, bienvenidos a los que se acaban de integrar a estas actividades del segundo ciclo de conferencias, retos para el acceso abierto a la información y documentación. La siguiente conferencia se titula ¿Por qué los algoritmos están cambiando la forma en que usamos y accedemos a la información? Y para esto agradecemos la participación del doctor Luis Javier Félix Acosta y de la doctora Brenda Edith Chávez Aguilar. También agradecemos al licenciado Mario Toledo Peña, quien fungirá como moderador en este espacio. Gracias. Gracias, Mari, muy amable, gracias. Maestra Brenda, doctor Luis Javier, muy buenos días, muchas gracias por estar acá con nosotros. Querido público, les voy a leer un poco la semblanza de tanto de la maestra Brenda como el doctor Luis Javier. La maestra Brenda Edith Chávez Aguilar es licenciada en Biblioteconomía por la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, maestra en Bibliotecología y Estudios de la Información por la UNAM, aprobada con mención honorífica. Ha laborado en áreas de organización de la información en la Biblioteca Vasconcelos, Biblioteca de México, Biblioteca de las Artes del Centro Nacional de las Artes, así como analista bibliotecario en la Escuela Bancaria Comercial y en el Programa de Fomento de la Lectura en la Biblioteca Benjamín Franklin. Actualmente labora como técnica académica del Departamento de Publicaciones Periódicas y Mapas de la Dirección General de la Biblioteca y Servicios Digitales de Información de la UNAM. Es también integrante de la Comisión Interna para Igualdad de Género. Bienvenida, maestra Brenda. Y por su parte, el doctor Luis Javier Félix Acosta es licenciado en Bibliotecología por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Gestión Documental en la Universidad Internacional de Andalucía, en Huelva, España. Su práctica profesional la ha desempeñado en la Dirección General de Servicio de Cómputo Académico de la UNAM, en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y actualmente en la Dirección General de la Biblioteca y Servicios Digitales de Información de la UNAM, como jefe del Departamento de Publicaciones Periódicas y Mapas. Es también profesor de asignatura en el Colegio de Bibliotecología y Archivonomía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en materia de publicaciones seriadas. Ha dado cursos de capacitación y actualización en la propia universidad y en varias instituciones de educación superior en México. Bienvenidos, maestros. Adelante, por favor. Gracias. Gracias, pues bueno, buenos días a todas, todos y todes. Es un gusto estar con ustedes. El día de hoy, tanto la maestra Brenda Edith Chávez Aguilar como un servidor, el maestro Luis Javier Félix Acosta, vamos a hablarles sobre este tema titulado ¿Por qué los algoritmos están cambiando la forma en que usamos y accedemos a la información? Lo que buscamos con este diálogo multidireccional es de que reflexionemos y veamos el papel que está teniendo el algoritmo, el uso, el papel y el impacto, ¿no? Porque el día de hoy oímos hablar mucho de los algoritmos, pero
a veces no estamos tan presentes con la idea de cómo influyen en toda nuestra dinámica de vida. Justamente en 2015 hicieron un estudio con un grupo de usuarios de Facebook y vieron en este estudio que el 62.5% no sabía el papel del algoritmo en la forma en la que despliega las noticias o la información Facebook. Entonces, realmente sí hemos oído hablar de este término, pero es muy importante abrir este diálogo sobre el papel y el impacto, ¿no? Y el uso que está teniendo los algoritmos. Bueno, pues para iniciar, pues tenemos que ver qué son los algoritmos. Los algoritmos nos dicen que es un conjunto de instrucciones o reglas definidas y no ambiguas, ordenadas y finitas que permite típicamente solucionar un problema, realizar un cómputo, procesar datos y llevar a cabo otras tareas o actividades. Vamos a ver que este es un término que se ha acuñado mucho en el área de informática, pero sin embargo nosotros siempre hemos manejado algoritmos. Y ahorita los vamos a ver. ¿Qué es también los algoritmos? Pues en una forma muy sencilla es un conjunto de pasos definidos y ordenados, donde cada paso se puede describir sin ambigüedad para lograr un resultado deseado. Esto que simplemente es una serie de pasos definidos, no ambiguos, para tener donde se puede, hay una entrada, un proceso y un final de una tarea, una actividad. Pensemos simplemente cuando nos lavamos los dientes, cuando nos lavamos las manos, pues llevamos a cabo una serie de pasos que sabemos que esos pasos nos van a llevar justamente a resolver problemas o a conseguir un resultado deseado, ¿no? Por ejemplo, yo me lavo las manos y sé que voy a abrir la llave, tengo que mojar un poco el jabón, luego cierro la llave, me lavo las manos con el jabón, luego abro la llave y me termino de lavar y me seco, cierro la llave y me seco. Y sé que esos pasos los voy a repetir siempre y siempre me van a ayudar a poder lograr esta actividad o esta tarea, ¿no? Igual, esto es un algoritmo y por eso en este ejemplo de un cocinero más una receta nos va a dar un resultado preciso y confiable. ¿Por qué? Porque cualquier cocinero en cualquier parte del mundo que quiera hacer, por ejemplo, unos chiles en nogada, pues si utiliza un recetario, el recetario le vienen los ingredientes, pero también le viene el método o el modo de elaboración, y entonces en cualquier lado va a poder preparar estos chiles. Obviamente depende de los ingredientes, pero con el recetario los pasos ya están definidos. Entonces eso es lo que es un algoritmo, una serie de pasos definidos y ordenados, ¿no? Ahora, ¿cuál ha sido la implicación principalmente en la informática? El pensamiento algorítmico proviene de la informática y del proceso de creación de códigos y software. Es algo, como les decía anteriormente, que ha acuñado mucho esta tarea, el área de informática, pero algoritmos hemos utilizado siempre. Simplemente hace 4.500 años hay una tabla de los sumerios, en tabla de arcilla, plasmaron el método de reparto de las cosechas para que fuera equitativo, ¿no? También en la Grecia helenística, ¿no? También hay esta parte es donde empiezan a ver toda esta parte de los algoritmos. Siempre hemos estado rodeados de algoritmos. Y entonces simplemente se ha hecho a nivel informático un lenguaje manejado o una estructura informática manejada a través de algoritmos, que ahorita vamos a ver en qué consiste. Aquí ponemos una frase que creo que es importante señalar, que dice: la vida digital, no podría existir la tecnología sin una necesidad, y esta no podría ser materializada sin datos para procesar. A veces creemos que los algoritmos son algo como que ajenos a nosotros, o que vienen a veces de otra tecnología, ¿no? O que viene de un pensamiento alejado de nosotros, y no, es de información que nosotros mismos, como seres humanos,
utilizamos y simplemente hacemos uso de estos algoritmos. ¿Para qué? Para hacer más eficiente y eficaz el acceso a la información y a ciertos procesos. Pero es algo que nosotros mismos hemos creado. Es un poco también como el diálogo ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Que creemos que viene de algo extraterrestre o que las máquinas, ¿no? Son las que están teniendo un pensamiento propio y no, son información y parte de la información que los seres humanos estamos manejando. Ellos simplemente hacen procesos con esa información. Entonces, es muy bueno, y por eso quisimos poner esta frase. Ahora, el algoritmo, ¿por qué es parte esencial de nuestro día a día? Hemos hablado que el algoritmo está presente porque nosotros para hacer actividades, resolver problemas, lograr un resultado esperado, tenemos que hacer uso de una serie de pasos, ¿no? Ambiguos y que no son ambiguos y que son ordenados para lograr. Entonces, en la información no está alejada porque no, ¿qué es lo que hace? Cuando hacemos consumo de información y cuando tenemos necesidades de información, pues vamos justamente, los algoritmos lo que nos van a ayudar es a lograr de una manera mucho más eficaz y efectiva a aprovechar esa información. Ahora, también están marcando los algoritmos, marcando y yo diría que sí, no simplificando, pero sí como dando dirección en cierto sentido a las dinámicas sociales. Pensemos no solamente ya en la influencia de un algoritmo en la ciencia, sino también en los movimientos sociales, en la parte de los movimientos sociales, políticos, culturales, ¿no? ¿Cómo ha sido el algoritmo? ¿Por qué? Porque esto es tan sencillo como pensemos, por ejemplo, en una lavadora, cuando nos ponemos a lavar, nosotros sabemos, y principalmente las personas mayores que no usaban tanto la lavadora, pues sabían cuál era el proceso de lavado. El algoritmo lo que hace en una lavadora es que ya sabe qué pasos va a llevar a cabo. Entonces nosotros nada más nos preocupamos por meter la ropa en la lavadora. Y entonces yo le doy iniciar, tiene una serie de procesos y ellos ya saben qué hacer porque tienen muy marcados estos pasos. Pero ahora los algoritmos también nos marcan tendencias, nos dicen en cuestión de información qué ver, nos dan opciones, ellos nos señalan, nosotros a veces no tenemos ni qué buscar, ellos nos proporcionan esa información. Pues simplemente pensemos ahorita en Yahoo, en Bing, cuando entran les dan una serie de noticias, les dan una serie de cosas que pueden acceder a esa información. Entonces, el papel del algoritmo pues es muy, muy importante. Ahora, ¿cuáles son los factores clave? Los factores clave son, pues vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Por ejemplo, del Big Data, ¿no? Big Data, la extracción de grandes conjuntos de datos disponibles en la web. Maximiza su procesamiento y análisis a través de algoritmos avanzados, permitiendo con estos obtener una respuesta mucho más rápida al acceder a la información. Nos ayudan justamente a procesar, saber, ellos mismos van generando, ¿no? A veces nosotros decimos, bueno, yo estoy pensando o hice una búsqueda que quiero comprar un martillo. Entonces entro a mi correo electrónico y veo que ya toda la propaganda es sobre martillos, o entro a cualquier página y veo que es todo sobre comprar martillos, ¿no? Tipos de martillos y todo. Entonces justamente eso también va marcando los algoritmos. También tenemos la personalización, que es quizá uno de los factores que más están presentes, ¿no? Ya que es ampliamente utilizado en redes sociales y servicios de contenido. Y es un poco como lo que les decía, ¿no? Esta parte de la búsqueda, particularmente el algoritmo se alimenta del historial de navegación, de tus búsquedas pasadas, de las búsquedas que nosotros hacemos y de las preferencias. Toma los datos, además de los contactos con los que más interactuamos, y con ello se genera o se adapta a esos datos que previamente tomó y va haciendo un perfil por cada individuo. Entonces,
el propio algoritmo se va alimentando. Es algo importante. Cuando un usuario realiza una búsqueda, además en un navegador, nos muestra los resultados clasificados de la manera más eficiente para el usuario, previo a su historial de navegación. O sea, nosotros a veces no tenemos ni que hacer mucho, tenemos que buscar e inmediatamente nos da todas las opciones, nos muestra hasta va un poco más allá. Y eso eso es gracias al algoritmo. Cuando buscamos en el navegador, en cualquiera, indica cuántas veces aparece la palabra clave dentro del contenido. Interpreta además errores ortográficos, busca coincidencias en diversos sitios que abarcan las necesidades de información. Incluso la utilidad del sitio web en búsquedas anteriores, la fecha de publicación del contenido, la fecha consultada, nos indica cuándo visitamos ese sitio web. O sea, él mismo va alimentándose y va viendo lo que nosotros, es nuestro perfil, lo que nosotros vamos a consumir. Como hemos comentado, o como hemos visto, pues los algoritmos están en todos lados, en todas nuestras actividades, y entonces, por lo tanto, la automatización de estos algoritmos los tenemos presentes, sobre todo cuando nos llega un mail, ¿no? Por ejemplo, y en automático lo manda a lo que es buzón, y lo que no considera que es pertinente lo manda como spam, ¿no? Entonces también hace ese papel el algoritmo. Los algoritmos también tienen un análisis de datos, permiten a organizaciones, agencias gubernamentales, culturales, científicas, extraer información valiosa de sus datos, lo que puede influir en la toma de decisiones y estrategias. Y esto ha transformado la forma en la que las empresas utilizan la información para comprender a sus usuarios, identificar tendencias, ¿no? Y eso es algo que ahora el día de hoy es un gran valor para cualquiera, ya ni siquiera es el dinero, ¿no? Sino más bien tener nuestros datos, ¿no? Contar con nuestros datos, con nuestras preferencias, con nuestras tendencias, ¿no? Con nuestra información como individuos. Ya a lo mejor no de datos sensibles, sino nuestro perfil, ¿no? De búsqueda, de recuperación de información. Y el móvil es otra forma de consumir información más inmediata, ¿no? Nosotros a través del móvil, pues rápido, ¿no? Buscamos. Entonces, estos son los factores clave. Ahora le doy la palabra a la maestra Brenda Edith Chávez. Gracias. Estamos cambiando de lugar porque ya estamos en una sala pequeña. Bien. Bueno, aparte de utilizar, por ejemplo, el acceso en el móvil, obliga incluso a los propios diseñadores de software en crear aplicaciones muy distintas a las que tenemos en el navegador. Y a veces parte de esta obligación o de esta necesidad de crear aplicaciones web distintas a las del navegador es porque mi experiencia como usuario es totalmente distinta. Un ejemplo es quienes usamos gestores bibliográficos como Zotero. Pues yo estaba muy emocionada porque ya saliera una aplicación web para tener mis obras consultadas y todas mis referencias en mi celular, porque no siempre traigo la computadora. Sale una aplicación y pues sí está pues buena, pero no me sirve para enlazar mis referencias bibliográficas a mis documentos que trabajo desde mi celular. Entonces todavía hay como cositas ahí que como usuario tenemos que ser un poquito más demandantes, ¿no? Ahora, les haremos un pequeñito video. No sé si tengamos problemas con el audio, lo pongo y me indican, ¿ok? No sé si se escucha. No se escucha, maestra. Ok, pues, a ver. No sé qué tendríamos que moverle acá porque creo que acá tampoco se escucha, ¿verdad? A ver si lo ponemos
Es que sea desde el Zoom. Bueno, parte de este video, lo voy a poner pausa aquí. Bien, parte de este video, este joven de TikTok nos indica cómo afectan las interacciones que tenemos en Instagram y en TikTok. Y algo que resulta, a mí me resulta curioso, es que evidentemente que le den like, que comente o envíe algo que a mí me gusta hacia mis amistades, va a hacer que el algoritmo me esté enviando más contenido similar, incluso del mismo usuario que está generando este contenido o de otros que se parezcan. Y esto posiblemente tengan mayor experiencia cuando están navegando en sus redes sociales. Pero si algo que no me gusta, y lo comparto con cierta molestia, también tiene una interacción ahí. Y incluso el tiempo que pase yo viendo el video, y a lo mejor andaba yo distraída viendo otra cosa, pero regreso a ver el contenido, el algoritmo piensa de, esto le gusta a Brenda, entonces le voy a mandar más contenido. Y es de, no, yo no quiero ver este contenido porque no me gusta. Entonces, también algo que queremos es como el de, no me interesa este contenido. Eso, por ejemplo, lo tenemos cuando interactuamos con YouTube o con Spotify, ¿no? Que te dice, bueno, estás escuchando este género musical, pues te recomiendo esto. O incluso las propias listas de reproducción automáticas que te genera el algoritmo, dice, bueno, a tus amistades les gusta, por ejemplo, estos corridos tumbados, ¿no? Que están muy de moda. Y es de, a tus amistades están escuchando esto, ¿te interesa escucharlo a ti también? Y ya uno decide si sí o si no, ¿no? Pero esto es como parte de los juegos que tiene el algoritmo y por una parte es como de, ok, me estás dando contenido que me gusta, posiblemente es lo que más me gusta, por eso lo estoy compartiendo, ok, adelante. Pero también tiene su otra parte negativa que ahorita vamos a ver. Bueno, aquí esta es una imagen del Banco Interamericano y prácticamente nos habla sobre el otro lado del algoritmo, ¿no? La discriminación algorítmica, sobre la privacidad que voy a tener con mis datos y sobre qué estás haciendo con mis datos, ¿no? Aquí les dejo la referencia, pues si quieren buscarlo, está bastante entretenido para adentrarnos un poquito más a lo que son los algoritmos. Bien, tenemos el otro lado. El otro lado, si bien el algoritmo me va a ayudar a gestionar mis tareas, a facilitarlas, a ahorrar tiempo, costos y movimientos, está el otro lado. Y ese otro lado, como profesionales que estamos inmiscuidos en la organización de la información, en las bibliotecas, en satisfacer las necesidades del usuario, pues también tengo que estar al pendiente de qué es ese otro lado oscuro de los algoritmos. ¿Por qué tengo yo, como profesional, preocuparme por ese otro lado, no? Y tenemos, en primer lugar, la desinformación. La desinformación también es generada por los algoritmos y puede ser que sea por una mala intención, y estas malas intenciones las hemos visto muchas veces por movimientos políticos. Por movimientos políticos que me van a decir hacia dónde tiene que ir la corriente de pensamiento, hacia la izquierda, hacia la derecha. También vienen estas cámaras de eco o burbujas informativas, y esto lo vemos muy, muy recurrente y seguramente lo identifican en Facebook cuando comparten ciertos pensamientos que reduce solamente a un grupo de personas y lo vemos mucho en movimientos sociales, ¿no? Tenemos también la manipulación de los medios sociales, justo que va de la mano con la desinformación. Y va de la mano también cuando tenemos datos, el bad data, erróneos. Estos datos erróneos hacen que el algoritmo se automatice y empiece a gestionar esos datos y empiece a discriminar. Y ahorita vamos a comentarlo más adelante. Entonces, esto es el otro lado, no hay que perder estos 4 bucles, que es la desinformación, las cámaras de eco o burbujas informativas, la manipulación de los medios sociales y los datos erróneos, el bad data. Bien, aquí tenemos otra cita
que nos habla sobre la cantidad de investigaciones que se han hecho alrededor de los algoritmos, pero que lo que comentábamos con las burbujas informativas, estas cámaras de eco, burbujas informativas, es que ciertos pensamientos que traigo yo a lo mejor ya arraigadas en mi ser, ¿no? En mi estructura de valores, como Brenda Chávez, me va a dar contenido similar a ese y va a hacer que todo lo que consuma sea orientado hacia esa estructura de pensamiento que no me va a dejar salir como de ver otros horizontes y poder evolucionar en mi forma de pensar. En decir, bueno, esto no está tan bien, hay otras posibilidades, ¿qué podría yo hacer? ¿No? ¿Cómo podría yo cambiar mi visión del mundo? Y las burbujas informativas hacen que nos quedemos en ese como agujero de información y no me permita salir. Y esto también se ve de alguna manera como malo en la cuestión de que estamos perdiendo la descentralización en mis búsquedas de información, porque todo lo que me va a arrojar el algoritmo va a ser hacia esas ideas similares que tengo yo y que posiblemente coincidan con otras personas. Y sin entrar en polémica, algo que vemos mucho es los movimientos, por ejemplo, del movimiento de mujeres en México, que hay mucho disturbio en desinformar, ¿no? En qué se está llevando ese movimiento de mujeres. Y entonces la desinformación me está llevando a esa burbuja de informativa. Y a la vez, pues estamos hablando de información censurada, información jerárquica y desde una descentralización también. Otra forma en cómo está afectando los algoritmos en el acceder a la información es en cómo obtengo yo las noticias que consumo día a día. En el New Report, en el Digital News Report, nos da esta gráfica y podemos ver que en color naranja es la que señala que las noticias se obtienen a través de redactores y periodistas. Esto es como de lo que se hacía antes, ¿no? Que un redactor, un periodista, incluso un bibliotecólogo es quien hace esta selección de notas, de noticias de los periódicos y es quien se los muestra a los usuarios. Pues esta actividad va disminuyendo. Tenemos lo que está como en color azul o verde, que es la selección automática basada en el comportamiento anterior. Es decir, que previamente yo hice alguna búsqueda en el navegador, alguna nota porque me enteré que hubo un accidente o quiero ver cómo va a estar el clima o quiero ver cómo está la economía. Entonces va a tomar esa búsqueda y a partir de esa búsqueda me va a arrojar nuevos resultados vinculadas a la búsqueda o al tema que estuve yo indagando hace algunos días o hace unas horas. Y luego lo que está como en un color más oscuro, como azul oscuro, es una selección automática en función de lo que consumen mis amigos. Es decir, que mis contactos más cercanos y con los cuales yo tengo mayor interacción están consumiendo información deportiva o información cultural, pues me va a dar esas sugerencias. A mí, tus amigos están viendo lo último del fútbol, ¿te interesa verlo? Pues sí, ¿no? Porque nos vamos a reunir y lo voy a seleccionar. Eso es lo que nos está arrojando esta gráfica. Pero tanto la selección automática que está relacionado a lo que yo busqué anteriormente y a lo que están buscando mis amigos es resultado del algoritmo. Y el algoritmo prácticamente me va a decir, tienes que leer esto. O sea, me va a dar 10 resultados y esos 10 resultados están enfocados hacia lo mismo. Y aquí viene otro elemento que también vamos a ver más adelante. Ahora, también hay un cambio generacional, ¿no? La siguiente gráfica, que es a través del acceso directo a las páginas, versus
a que yo entre a través de una aplicación. Aquí hay un cambio generacional y en el reporte, cuando uno ya lo lee, dice que las personas que son como de la generación boomer, son las personas que todavía entran al navegador y ponen www.noticiasdehoy.mx y ven toda la sección de noticias o eligen la noticia que están buscando. Quizás es un cambio generacional cuando ya a partir de los millennials y los más jovencitos, pues ya no hacemos eso, ya es de entro al navegador, Google me arroja una cantidad de noticias de ¿te interesa ver cómo está el tráfico? Y le doy clic. Y no vemos qué medio estamos leyendo, sino, es la noticia que me arrojó y entro. Entonces también ahí hay un cambio de qué estoy buscando y qué me está arrojando, o qué intención tengo yo de ir directamente a un sitio web donde a mí me gustan las noticias de aquí. Y eso también tiene mucho por pensar. Aquí otra tabla es sobre el porcentaje de noticias, pero de qué se está consumiendo más. Podemos ver que desde el 2013 el consumo semanal de prensa ha disminuido del 63 a un 26%. Y los medios digitales y las redes sociales han aumentado los clics para ser los que tienen mayor audiencia, superando incluso la televisión. También parte de estos reportes, a partir de la pandemia, han evaluado que una gran cantidad de usuarios ya no quiere saber de noticias porque les está generando ansiedad, ¿no? Entonces, también viene en aumento, un pequeño aumento, esta idea de la desconexión. Pero si el algoritmo me está arrojando los resultados de lo que están consumiendo mis contactos más cercanos o de los intereses que tengo y cada vez se va acercando más esto es lo que estaba yo buscando. Entonces, aquí también tenemos un ahorro de energía al momento de pensar. Y entonces vamos perdiendo esa sensibilización de percibir si es información falsa, manipulada o es información parcial. Ahí es algo que se los dejamos al análisis, al repensar en cómo consumo yo esa información. ¿Estoy haciendo un análisis previo para ver si esta información es la correcta? ¿Tiene algún elemento que a lo mejor me está orientando a que cambie mi postura política? No sé. Pero esto es algo que también están generando los algoritmos. Parte de los algoritmos también está la discriminación. Y como bibliotecólogos, que estamos al pendiente del movimiento de las cadenas de la información, pues es algo que también tenemos que tener presente. ¿Por qué? Porque nosotros contratamos servicios de información, por ejemplo, información de las áreas científicas, bases de datos. Y esos algoritmos aprenden de mi comunidad de usuarios, del qué están consumiendo. Hay mucho movimiento social dentro de las universidades, pero a mis distribuidores de información, ¿no? A las bases de datos, les pregunto cómo está el algoritmo. ¿Es transparente su algoritmo para saber cómo estás utilizando los datos de mis usuarios? Es una actividad que realmente no hacemos o pocos hacen. Bien, vamos a comenzar con la primera, que es la discriminación racial. El algoritmo aprende y también hay algoritmos que son genéticos, es decir, que a partir con el algoritmo que inició su actividad, que se automatizó, que aprendió y va a evolucionar, pues va a arrastrar consigo todo eso que aprendió y va a ser aún más potente.
¿Cómo va a discriminar el algoritmo? Bueno, puede discriminar por el niveles de educación, por un estatus profesional, por la clase social. Y esto pues también tiene que ver en las, por ejemplo, los datos, a veces en el celular ponemos la carita, los filtros que vemos en Facebook, en TikTok, en Instagram, donde pongo yo mi rostro y me pone ahí un filtro, pues también estamos dando datos. Y también de ahí puede aprender ese algoritmo para empezar a catalogar el color de la gente, ¿no? Y de ahí puede tomar el dato de geolocalización y ver de qué color son estas personas que están utilizando este filtro. Y de ahí pueden sacar muchas cosas y no somos conscientes de qué le estoy dando involuntariamente al algoritmo esa información. Luego tenemos la discriminación socioeconómica. Aquí tiene que ver en función a tus ingresos, al nivel de educación, pero pues ¿cómo vas a ver el algoritmo? Pues si tengo o no tengo dinero, qué clase social soy. Bueno, pues si compras en Amazon, en Mercado Libre o en Marketplace en Facebook, pues de ahí puede obtener esa información y decir, aquí viene una clase dominante que vive en esta zona geográfica, pues entonces a ellos les vamos a dar, les vamos a recomendar este tipo de productos, pero a la clase baja, a la clase trabajadora, les vamos a recomendar algo, pues a lo mejor incluso hasta de menor calidad o no se lo vamos a ofrecer. Y algo que sucede mucho, por ejemplo, cuando pide uno pizzas y vive alejado de la parte central aquí en la Ciudad de México, no distribuye, ¿no? Porque el algoritmo piensa, el algoritmo dice, allá no hay dinero, allá no nos van a pagar, ¿no? Entonces ahí vienen prácticas malas de los propios algoritmos. Tenemos la discriminación por género. La discriminación por género, bueno, aquí algo que también está vinculado es que es transversal. Va a decir, si soy mujer y estoy buscando trabajo, ¿qué me va a ofrecer el algoritmo en mis búsquedas? Pues puede ser que sean trabajos menos remunerados. También tenemos la discriminación religiosa, aquí principalmente por personas que no están dentro de la religión como entre las más, ¿cómo se dice cuando tengo una religión? Pues como la católica, ¿no? Que es como algo que sí, justo, las musulmanas son las que, es de otra religión de la mayoría tomando en cuenta México y ahí empieza a haber una discriminación, pero esto se ve más, por ejemplo, en países como Estados Unidos. Tenemos la vigilancia estatal, que también va vinculada a la discriminación racial y a la de género, es decir, que, ahorita les voy a mostrar una nota, que empiezan a generar datos y dicen, pues de esta zona posiblemente hay mayor delincuencia o hay mayor asaltos, vamos a vigilar. Y en este radar de N cantidad de kilómetros, pues aquí están los delincuentes. Y es como, espérate, ya estás dando por hecho que así son, que ahí hay personas que van a generar un delito o violencia y nos empezamos a adelantar y incluso a levantar a personas que ni siquiera tienen nada que ver. Entonces es otra mala práctica de los algoritmos. También está la amenaza a la privacidad de las personas, la manipulación. Aquí la manipulación tiene que ver bueno, nos interesa que gane este partido político, vamos a empezar a meterle contenido para que cambie esa forma de pensar y a veces son cosas como tan sutiles que uno empieza a decir, pues a lo mejor no es por esta persona, mejor es por aquella, aquí ya le están cayendo bots a esta persona, aquí le están respondiendo, lo están quemando. Y parte de la manipulación también entran mucho estos juegos en el celular, ¿no? Como el Candy Crush, que estamos todo el día y juegue y juegue y juegue.
ahí también entra el algoritmo. Hay que ser un poquito más conscientes en qué estoy haciendo, con qué me estoy entreteniendo, ¿no? El ocio es totalmente válido, pero lo que pedimos al algoritmo es que nos dé esa transparencia. Esto también va unado con el que genera adicción y, bueno, con difundir información errónea. Esto es una de las taxonomías de la discriminación algorítmica del Observatorio del Algoritmo. Y bien, aquí viene una de esas malas prácticas. Maestra cómo... Brenda, 5 minutos, Sí. por favor. Ok, sí, de acuerdo. Aquí viene otra de las grandes malas prácticas que tiene el algoritmo. Este caso tiene que ver con la discriminación racial y la vigilancia estatal. Aquí la policía decía, bueno, en esta parte de Chicago hay mucha violencia y vamos a empezar a detener a la gente que es de color, y prácticamente iban, tocaban a su casa y les decía, no cometas ningún error, pero ya los estaban marcando como personas que posiblemente iban a ser violentas. Y esto evidentemente pues fue un acto racista, y los datos que metieron a esa base de datos, datos erróneos, pues aprenden y empezaban a detener a gente que no tenía nada que ver. Aquí otra mala práctica del algoritmo, pues es estar pagando un seguro médico que no tiene que tiene que ver con otra persona y no con la mía. Y aquí son datos personales. Y bien, ¿qué es lo que le pedimos al algoritmo? Responsabilidad en el uso de mis datos, conciencia, que también tenga la posibilidad de reparar el daño hacia las personas que está involucrando, en que me explique cómo está funcionando tu algoritmo, cómo estás procesando mis datos, y que también se le pidan pruebas de, estás diciendo que tu algoritmo hace eso, pues muéstralo, pruébalo. Y esto tiene mucho que ver en el algoritmo que están usando en la parte del gobierno. Exigir qué están haciendo con esos datos y que sea justificado los sistemas que están implementando, las aplicaciones que están utilizando. Y bueno, para quienes nos acompañan, como bibliotecólogos o en el área en el que estoy trabajando, laborando, ¿cómo puedo yo preocuparme por utilizar los algoritmos? Listo. ¿Estamos bien a tiempo? Y bueno, a ver. Aquí les dejamos nuestros datos del maestro Luis Javier y de una servidora. Y bueno, creo que terminamos a tiempo. Muchas gracias, maestra Brenda, igual al doctor Luis Javier. Público aquí presente, si tienen un comentario que hacer, por favor es el momento de hacerlo, o amigos que nos siguen a través de las redes sociales, los invitamos también a emitir su opinión o algún comentario al respecto. ¿No? Los veo muy apagados. Ahí con el maestro Felipe, por favor, las chicas del micrófono. Bueno, gracias por la información. Nada más como pregunta, una duda, ¿cómo puede uno lograr o buscar, o cuál es el tip para buscar romper un algoritmo? Sabemos que hay, por ejemplo, una tendencia, es decir, ¿cómo podría ser diferente? Bueno, es complejo, ¿no? Ir contra la Matrix. Sí. Pero ¿cuáles serían los creo que consejos? tendríamos que ser mucho más conscientes en qué usar y qué aplicaciones no utilizar, ¿no? Si cuando descargo una aplicación de mi tienda de aplicaciones y no es transparente en decir cómo estás usando mis datos, no la descargo. Aunque esté de moda, aunque sea el juego de moda, es como, pues, no lo hago. Los navegadores, ¿qué navegador atiende mejor mi privacidad? Google, Firefox, como que no son los mejores para la cuestión de la privacidad. ¿Cuál Podemos sería utilizar un tipo DuckDuckGo, de okay. o hay también plugins
donde puedo buscar que cuiden mi privacidad o que me diga, ¿sabes qué? Este sitio web es un rastreador de datos, Sí, aguas. Hay varios plugins para rastrear dónde están obteniendo mis datos y ya decido si accedo o no accedo a esos sitios web. Pero ok. hay otras herramientas tecnológicas que me permiten ver por qué me tengo que cuidar. Gracias. Y yo creo que, un poco ya nada más para cerrar, creo que lo más importante primero es tener conciencia de cuál es el papel y la función del algoritmo y cuál es el papel que estamos jugando también nosotros como parte de ese algoritmo, porque el algoritmo se alimenta de nosotros, de los datos, de nuestros datos y todo lo que hacemos con esos datos. Entonces, tenemos, no, a lo mejor la idea no es tanto decir, a ver, cómo obligo a tal empresa a que haga visible su algoritmo, porque sabemos que eso va a ser difícil, pero sí podemos hacer esta conciencia y decir, a ver, realmente lo que estoy haciendo, ¿qué implicaciones tiene? Porque están accediendo a mis datos. Al final del día de hoy no están accediendo a algo muy, muy preciado que son mis datos, mis preferencias, hasta partes profundas de mis deseos. Entonces, eso tiene una implicación y están manipulando y hay una manipulación. Entonces, tener conciencia de eso y obviamente eso es lo que nos va a dar esta libertad. Gracias, muchas gracias. Bueno. ¿Alguien más que quiera opinar algo, un comentario? ¿No? ¿Nadie? Bien, pues si no, pues agradezco nuevamente a la maestra Brenda Edith Chávez Aguilar y al doctor Luis Javier Félix Acosta por su participación. Muy agradecidos, maestros. Muchas gracias. Gracias, sí, gracias.